Para nosotros es muy importante contar con este respaldo porque ayuda a garantizar el servicio de educación que les venimos brindando. El tema que vamos a abordar el día de hoy son excavaciones y zanjas. Vamos a ver el tema de definición y terminología, accidentabilidad en el sector de construcción civil, derrumbes, entibado y tubos. Bueno, como ustedes ya saben, este curso está dirigido por el ponente Ismael Saavedra. Para nosotros es muy importante que el ingeniero esté el día de hoy compartiendo conocimientos, enriqueciendo los conocimientos a nuestros participantes porque él tiene toda la experiencia del caso, ¿no? El ingeniero Ismael es graduado como ingeniero industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en prevención de riesgos laborales y ambientales. Cuenta con 15 años de experiencia en lo que es seguridad y salud en el trabajo y es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Para nosotros es una gran alegría tenerlo aquí, ¿no? Entonces ya vamos a dar inicio para que puedan estar al tanto de esta interactiva sesión que vamos a tener el día de hoy. Bienvenido, ingeniero Ismael. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, todavía buenas tardes, 6:30 todavía. Acá con el, Buenas tardes, ingeniero. ¿cómo está? Buenas tardes a la gente de Coesi, a todo el público presente de Paita, Arequipa, Colombia, Nicaragua, El Salvador, o ecuatorianos también, hermanos ecuatorianos, muy buenas tardes. Bueno, acá en Ica en estos momentos, con un sol bastante fuerte en las tardes, igual que en Lima, que hemos llegado ya a 37 grados, aunque ha bajado un poquito la temperatura. Hay que cuidarnos bastante con la ola de calor fuerte en estas épocas, todavía en estas 2 últimas semanas que nos quedan, pero igual vamos a tener que el tema de radiación es bastante alto en estos momentos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos, protegernos del sol y a los que les gusta ir a la playa, a los que estamos en la costa, pues tenemos que echarnos bloqueadores para no tener temas de problemas de la piel más adelante, ¿no? Bueno, señores, hoy día nos toca la clase número 2. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de lo que es trabajo en excavación en zanjas. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, muy buenas tardes. Y vamos a ver todos los temas de seguridad, los impases que a veces tenemos cuando no cumplimos con los procedimientos. Y si nosotros siempre estamos trabajando en temas de altos riesgos, siempre algunos ya nos dirán, pues, son tantos procedimientos de trabajos, pero justamente estos procedimientos de trabajo es para tener un tema preventivo en cuanto a los accidentes, que a veces nosotros mismos los incumplimos. Así que voy a compartir, y fiel a mis características, un video corto de lo que es un accidente por derrumbe en excavación. Y después vamos a levantar la mano, dos comentarios chiquititos nomás, cortos, porque el tiempo también es corto para nosotros. Ahí le va. Vamos a compartir videos y vamos a iniciar con esta conferencia del día de hoy. Muy buenas tardes. Accidente con resultado de muerte y medidas de control. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Antecedentes del trabajador afectado. Felipe González López, 23 años, excavador, Sociedad Constructora Limitada. Circunstancias del accidente. Fecha, otoño de 2017. Hora, 14:30 horas. Horas trabajadas en el momento del accidente, 5. Actividad, excavación de fundaciones. Lugar del accidente, región metropolitana. Felipe González se encuentra junto a un compañero de trabajo realizando labores de mejoramiento de terreno en una zanja de 5 metros de profundidad en el sitio de obras de un edificio en construcción.
De pronto, en el talud norte de la zanja se produce un pequeño deslizamiento, situación que es advertida por el segundo trabajador, quien alerta a Felipe González y enseguida escapa del lugar. Desafortunadamente, Felipe González no alcanza a reaccionar, ya que en ese preciso instante se produce otro deslizamiento de tierra que lo deja sepultado bajo 2 metros de material. Después de 14 horas continuas de maniobras de rescate, Felipe González es encontrado lamentablemente ya sin vida. ¿Por qué ocurrió este accidente? Dentro de las causas que pueden generar un accidente de este tipo, podemos señalar, en primer lugar, el ángulo de inclinación de los taludes era superior a lo indicado en el informe de mecánica de suelos. Junto a ello, las paredes de la excavación mostraron alta presencia de humedad. Además, se constató la presencia de sobrecargas y fuentes de vibración a menor distancia de la permitida respecto del borde superior del talud. Todo lo anterior evidentemente refleja falta de competencias por parte de la supervisión para ejecutar una faena de excavación en forma segura. ¿Qué medidas de control se pueden aplicar para evitar la ocurrencia de un accidente similar? Siempre se debe considerar como primera opción dar el ángulo de inclinación natural a los taludes en función del tipo de suelo existente. Si aquello no es posible, deberá disponerse de un sistema de entibación y/o apuntalamiento. Diseño, materialidad y secuencia constructiva deben corresponder a lo indicado en el informe de mecánica de suelos o a lo que determine un profesional competente en la materia. Por otro lado, debe existir un control permanente de fuentes de humedad que puedan generar incrementos en el peso total de las paredes de las excavaciones. Con respecto a las sobrecargas, estas no podrán mantenerse a una distancia inferior a 0,5 veces la profundidad de la excavación, medida desde el borde superior de los taludes. Y en el caso de las fuentes de vibración, la distancia mínima deberá ser 1,5 veces la profundidad de la excavación, siempre medida desde el borde superior de los taludes. Por último, la organización debe procurar que los profesionales y supervisores cuenten con las competencias mínimas, principalmente en lo relativo a identificación de suelos y estabilidad de taludes, para una ejecución segura de las faenas de excavación. Siga estos importantes consejos y evitemos incurrir en prácticas que pongan en riesgo la vida de nuestros trabajadores. Mutual de Seguridad, Cámara. Muy bien, hemos visto un video cortito, digamos, de cómo se pueden producir los accidentes si es que no cumplimos con ciertos procedimientos. Quisiera que, así como la vez pasada les hice la consulta a todos ustedes, eh, ¿qué, quiénes de los que estamos acá presentes hemos trabajado o hemos supervisado trabajo en zanja? ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ahí, levanten su manito, ¿quiénes han trabajado en zanja, por favor? Geral, ya, ¿quién más? Levanten manitos, por favor, para saber. INEC, muy bien. Supervisión, ajá, César Augusto, Jorge Luis, perfecto. A Gabriel también, muy bien, César Augusto, Barnaby, muy bien. Entonces hay bastantes personas. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto, qué bueno. Muy bien, entonces tenemos algún conocimiento de lo que es trabajo en zanja. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que, aparte de lo que hemos visto en el video, qué faltó, digamos, en estos dos trabajadores, en esta simulación que se ha visto? ¿Por qué ocurrió el accidente? ¿Se pudo haber evitado algún comentario? Dos comentarios nada más, por favor. A ver quién levanten la mano los que quieren participar. A ver, están levantando la mano los que han trabajado en Zanja. A ver, Ginec, micrófono abierto, Ginec, para ver un comentario del video que hemos visto. Adelante, Ginec. Hola, Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Ahí lo que nos ha faltado es, como bien lo dice la supervisión, o tener un vigía para así Ajá, prevenir y evitar un accidente o que se derrumbe el suelo, no estar pendiente. Tener un vigía que indica al trabajador que zona está peligrosa. Gracias. muchas gracias por tu comentario, Ginec. Julio, Urgiles, adelante.
Micrófono abierto, Julio. Julio, adelante, Julito. O Geral, Geral que está con la mano arriba, micrófono abierto. Adelante, Geral. Ingeniero, buenas tardes. Lo que también, como dice la señorita, también una falta de vigía o también no ha verificado bien el área de trabajo. Ajá. École, exactamente. Área de trabajo. Eddie Quispe, otro comentario más, un tercero, para complementar. Adelante, Eddie. Eddie, adelante. Sí, bueno, ingeniero, ¿me escucha? Claro que sí, Eddie, ¿Me adelante. escucha? Muy Ah, bien, te perfecto, escuchamos bien. perfecto. Como decía el compañero, faltó chequear, verificar el área. Puede ver ahí humedad también de repente, o el Eh, terreno cómo es, ¿no? De repente ese es arcilloso, arenoso, cómo es, pero siempre está chequeando a cada rato, ingeniero. claro, exactamente. Cierren sus Sí, eso es todo. micrófonos, Eddie y Geral, por favor. Sí, justamente antes de hacer un trabajo en zanja, a ver, vamos a hablar un poco del tema de las obras que se vienen dando en estos momentos. Se tiene que hacer siempre un estudio de seguimiento de suelos para poder hacer un trabajo de excavaciones. Es un proceso preliminar a un proyecto que vamos a hacer. Una vez que está aprobado, ya tenemos un estudio de cimentación para ver qué tipo de tierra vamos a excavar, porque tampoco sabemos qué hay debajo de la tierra. Podemos encontrarnos a veces con cables subterráneos que a veces hemos encontrado, ¿no? Y a veces por estar con la paleta, digamos, de la retro, podemos encontrarnos quizás de que nos pueda pasar una descarga y quizás no sabemos qué tipo de cable es lo que está pasando por debajo. O como dicen ustedes mismos, el tema de la humedad hace que, digamos, al hacer una excavación profunda, digamos, en una zanja, nos encontremos, digamos, que la pared está, la tierra está húmeda, ¿no? O, digamos, encontramos quizás también excavaciones donde encontramos bastantes rocas, justamente porque no hacemos un estudio previo de los trabajos. Y obviamente, como dice Jorge Luis, una vez que nosotros ya tengamos el proyecto aprobado, hacemos una delimitación de toda la zona de trabajo, con los procedimientos y todos los procesos correspondientes. Le voy a hacer una historia. Megapuerto de Chancay. Levanten la mano quienes han escuchado el megapuerto de Chancay. Levanten la manito para poder darles una sinopsis. Levanten la mano, chicos. Ajá. Jesús, Gerald, Ginette, Eddie. ¿Quién más? ¿Hay más? Fernando, Lila, Keila. Bueno, ¿se acuerdan que ustedes han escuchado del forado que hubo en una parte de ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Claro que sí. Entonces, cuando los chinos, que no tienen nada, no tenemos nada contra los chinos, bajen su manito, chicos, bajen sus manitos. Entonces, encontramos que cuando hacemos un movimiento vibratorio, ellos hacen su estudio de impacto solamente del megapuerto. Les digo esto porque yo he hecho un reconocimiento y he hecho un análisis que fue también pronunciamiento del Colegio de Ingenieros. Entonces, nadie se ha hecho un estudio de impacto de seguimiento de suelos de toda la zona urbana de Chancay. A ver, en la historia alguien habrá dicho, oye, vamos a ver un poco qué fue antes de que fuera una ciudad urbana, qué fue esto. Acuérdense que en la época de 1800, toda esa zona de Chancay, Huaral, Barranca, Huacho, y todo el litoral, y así como toda la ciudad del Perú, antes no eran ciudades urbanas, sino que el crecimiento de la población fue aumentando y se fue urbanizando más todas las zonas que vamos viendo en el camino también, ¿no? Pero ¿qué pasaba por ahí antes de que fuera una ciudad de Chancay? Un tren de carbón en la época de Castilla, 1860 y tantos, no tengo la fecha exacta, y antes pasaba un río llamado Chancay, que desembocaba justamente en las playas de Chancay, donde está esa playa que conocía como Sol y Mar, o un poquito más para la altura del castillo de Chancay, más o menos. Acuérdense que ese castillo fue construido en el año 1900, casi en la época de Leguía o de Billinghurst.
Estamos hablando un poquito de historia, quiero llegar a un punto. Entonces pasaba un río y un tren, era un valle, antes ni siquiera se llamaba Chancay. Entonces ese valle, ese río que pasó, se inactivó, una quebrada inactiva, así como tenemos al volcán de San Cristóbal, que es un volcán, que no sabemos cuándo se va a activar. Un momentito, por favor. Este, entonces, ¿cómo se llama? Cuando uno hace un estudio, pasa ese forado que se ha visto justamente por ese movimiento vibratorio donde se activa esa quebrada. Katy, estoy en clases, te llamo. Entonces, ¿cómo se llama? Se activa esa quebrada y cómo se llama, y obviamente nadie sabe por qué, qué pasó. Era un río que pasó hace muchos años que quedó inactivo por mucho tiempo. Entonces se fue urbanizando la ciudad de Chachacay, 1930, 1940, 1950, hasta lo que vemos, a lo que nosotros conocemos hoy en día la ciudad de Chancay. Cuando se hace el megapuerto de Chancay, con este movimiento vibratorio que parecía un temblor que remecía prácticamente la ciudad, ¿qué es lo que han hecho? Han activado un río subterráneo que está inactivo por más de un siglo. O sea, ya ellos han arreglado con la gente de ahí. Ya han... Katy, estoy en una clase, te llamo. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, esa parte de ahí, digamos, se ha activado y obviamente nadie se ha dicho nada. El gobierno dice ya como ya la G050 dice que si cometemos, hay una negligencia, hay que indemnizar a toda la población. Lo han hecho a su manera, han cumplido con la norma, pero han activado un río subterráneo. Han parchado el problema haciendo zanjas pequeñas, no han profundizado el tema, porque si nosotros hacemos una profundización de 5 o 6 a 10 metros hacia abajo, nos vamos a encontrar con un río que va a acarrear, a corroer, digamos, parte del concreto, la arena que hay, y esas casas se van a caer en algún momento. No ahorita, porque ya está parchado. Eso va a ser más adelante, cuando pase una desgracia. Es lo que el estudio técnico ha lanzado y se ha comunicado en su... Las torres de Limatambo y las torres de San Borja que están en no sé si conocen las torres de San Borja y Limatambo. ¿Conocen? ¿Sí o no? Por favor, en el chat. ¿Sí o no? ¿Conocen? Las torres de San Borja y Limatambo, que fue construido por la época de Belaúnde. John Mendoza dice que sí. ¿Y más? ¿Nadie más? Melissa no, Alexander sí, Julio Urgiles no, Víctor Hernández Bernal sí. Muy bien, algunos lo conocen. Todos cuando antes, en el año 83, yo vivo en las Torres de San Borja, entonces voy a ser parte de un tema más adelante. Se ha detectado en las Torres de Limatambo, donde está el Coliseo Eduardo Divós, que hay un hundimiento de la organización de las Torres de Limatambo. ¿Qué había ¿Qué había hace ¿cuántos? 93, 3, 13, 23, más de 40 años, 50 años. Eso era un tema agrícola. Eran cementerios, habían chacras. Antes no había tren eléctrico. La avenida Canadá solamente llegaba hasta la avenida Aviación. De ahí era vacío todo el terreno. Belaúnde hizo una buena labor ahí, pero cometió un error. Nunca hizo un estudio de seguimiento de suelos. Yo me he enterado recién hace un par de meses, me he enterado de que la torre de Matambe se está hundiendo. Entonces, en algún momento van a tener que hacer una super zanja de determinar en qué parte se está hundiendo con mayor precisión, digamos, la torre de Limatambo. Y no me sorprendería que también la torre de San Borja pase por lo mismo en algún momento. Claro, esa desgracia no va a ocurrir ahorita o mañana. De acá a 30, 40 años vamos a ver que ese desnivel que va a haber ahí. Entonces es una zona de peligro que tenemos en Chancay, en San Borja, y no sé en cuántos otros distritos o ciudades vamos a encontrar estos problemas justamente por una falta de estudio de seguimiento de suelos.
donde se van a hacer zanjas y zanjas, han hecho el aniego de San Juan y Lurigancho. Se hicieron zanjas, salieron roedores, aguas servidas, un trabajo pésimo, donde nosotros hicimos una muestra de la tubería, y era una tubería de segunda donde habían microporos, que obviamente con un tema telescópico y un análisis de laboratorio hicimos y detectamos que era un tubo de segunda. Que al momento de la presión que llegaba por toda esa ciudad, colapsó. Parchar el problema no soluciona nada. Y es lo que desgraciadamente el gobierno, por la falta de fiscalización y teniendo profesionales como el Colegio de Ingenieros, de poder nosotros hacer un expediente técnico de la mejor manera para poder hacer un buen trabajo en zanjas, en colocación de tuberías, en proyectos de gran envergadura. Solamente llaman al colegio profesional cuando reventó algo. Y aquí ponen, digamos, como gente, digamos, en la parte logística de un trabajo, a un jefe de logística que ni siquiera ha hecho un estudio, o ni siquiera estudios tiene, cuando debería ser un personal calificado. Entonces, hay muchas cosas. Cuando tú haces un trabajo en zanja, tiene que ver también la persona que va a estar dentro de esa zanja. Acuérdense que también para el tema de altura no voy a poner una persona obesa, de gran tamaño. Tiene que ser una persona que, si yo tengo una zanja más o menos de 2 metros de ancho y de profundidad, 1,80 m, y obviamente estoy haciendo trabajo en pala, pico, tengo que tener, digamos, un puesto de trabajo para ese tipo de trabajo, que no se hace tampoco. Y que, a pesar que está en la ley, diseño de puestos de trabajo antropométricos, nunca se aplica. O alguien de ustedes que ha trabajado en zanja ha dicho, ya, el trabajo en zanja es de 2 metros, la anchura es, digamos, 1,5. ¿Alguien ha dicho, ya, voy a contratar al trabajador de acuerdo a la dimensión de la zanja? Creo que no, ni siquiera yo. Porque eso recién he aprendido hace poco. ¿Pero es importante o no es importante? A ver, chicos en el chat, comentarios, ¿sí o no, nada más? ¿Es importante la dimensión de la persona? Sí, sí. Si alguien dice no, por favor me lo pone, me activa en su chat. Muy bien, entonces estamos de acuerdo. Entonces, tenemos que tener presente muchas cosas antes de hacer esto. No solamente el procedimiento, no solamente es cumplir con la ley, sino también el criterio de contratar a la persona que va a trabajar ahí, fuera de la experiencia que pueda tener, definitivamente, y estar acreditado. Entonces, ahora quiero escuchar, y quiero que me levanten la mano 2 personas, ¿qué significa zanja? 2 personas nada más. Levanten su manito, ¿quién quiere intervenir? 2 personas que quieran decirme qué significa zanja o trabajo en zanja. A ver, Julio, adelante, Julito. Micrófono abierto para Julio. Julio, micro para Julio, por favor. Hola, hola, Adelante, se Julito, escucha. dale. Ya, el canal de drenaje son un trabajo en zanja. Canal de drenaje de bananera, limpieza del canal de bananera, drenajes en áreas urbanas. Ahí depende la canalización, las dimensiones. Eso es lo que entiendo. Ajá. ¿Qué es una zanja, Julito? Una zanja, un canal para drenar agua o para también hacer compartimentos de un sitio a otro sitio. Está bien, Julito, dale. Está perfecto el comentario, sí te entiendo. Eric, adelante, Eric. Micrófono para Eric. Eric Quispe, dale. Eddie, adelante, Eddie. Comentario, Sí, ¿qué es una zanja? Adelante. sí, 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 entiendo que una zanja es no mayor a 1 metro, porque solamente es una zanja pequeña, ligera nada más. Cuando fuese mucho más profundo, creo que ya no sería zanja. ¿Cuál sería el nombre?
La zanja sería pues para un entubado de una tubería de agua, Ajá. entubado de gas, ¿no? Pero no de mayor sección, no de mayor profundidad. Así es, perfecto comentario ahí. Sarita, un comentario más. Micrófono abierto para Sarita. Ahí quedamos. Sarita, a ver, comentario de una mujer. Adelante, Sarita. Profesor, buenas noches. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Buenas Bueno, noches. para mí zanja es esas, cuando hacen la superficie de la tierra, debido a la extracción que se saca debajo de la tierra, ¿no? No te he escuchado bien. ¿Podrías repetir nuevamente, Sarita? Ya. Es hecha por el hombre que hacemos cuando hace un hueco, escarbamos debajo de la tierra, la Ya, está extracción de la bien. tierra. Muy bien, Sarita. Perfecto. Cerramos los micrófonos, por favor. Cerramos micrófono y voy a compartir pantalla. Y apagamos los micros, por favor, señores. Vamos a compartir pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, chicos? ¿Lo confirman? Bajen su manito, Sarita y Eddie, por favor. Listo. A esta premisa, digamos, y al video que hemos visto, siempre buscando la forma de sensibilizar a los trabajos a lo que trabajamos en alto riesgo, en cualquier tipo de trabajo realmente, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. A ver, apaguen su micro, por favor, Julito, Julio, micro, Eddie, micro, por favor, Eddie, por favor. Listo, muchas gracias. Muy bien, vamos a ampliar la pantalla, vamos a minimizar acá para que se pueda ver. Muy bien, zanja. Vemos dos figuras, dos diseños, y como lo acaban de decir ustedes, es una excavación larga y estrecha que se hace en el terreno y cuya finalidad es, como lo acaban de comentar, conducir las aguas, defender los sembrados, la construcción de pilares, cimientos, conducciones subterráneas, etc. Este es lo que estoy poniendo en pantalla, es lo que significa zanja. Como lo acabo de decir un compañero, zanja es para poder canalizar tuberías no tan profundas, sino, digamos, a una altura determinada. Pero aún así, tengamos una altura determinada, tenemos que hacer una preevaluación de cómo está el estado situacional del suelo que voy a trabajar. Tenemos que saber si lo vamos a entibar, ¿no? Para poner las paredes de protección para que, en caso de, Dios no quiera, no suceda un accidente fatal. Ante la imposibilidad, ante la imposibilidad de dar a las paredes las pendientes de talud natural, por falta de espacio, en la mayoría de las ocasiones se va a proceder con una entibación. Una entibación que nosotros estamos viendo en esta primera figura 1 es justamente para que no haya este tipo de derrumbes. Por lo tanto, la zanja puede presentar paredes aseguradas con diferentes sistemas de intibación que vamos a ver más adelante, que en cada caso deben estar certificados. Certificados. Las personas que trabajan en zanjas también tienen que estar certificadas y acreditadas y con la experiencia del caso. Así como hicimos el trabajo de la primera clase de altura, tenemos que estar acreditados para hacer estos trabajos, incluyendo el vigía, incluyendo a la persona que va a estar en zanja, en hacer la excavación de zanja manual, en la retro, todos tienen que estar certificados. Y esa certificación tiene que estar visible en cada trecho, digamos, de trabajo, donde el supervisor o la fiscalización verifique que estamos cumpliendo con el procedimiento. Y estos sistemas de intibación, que nosotros conocemos como las paredes, digamos, que van a cada lado, también tienen que estar certificadas. Entonces acá vemos dos tipos de trabajo de intibación y dos tipos de trabajo de excavación. La intibación, pues justamente son aquellas agrupaciones de materiales, de estructuras auxiliares y desmontables, así como los andamios, ¿se acuerdan? Pero es diferente el sistema de procedimiento. Previo estudio se colocan como sostén
y soporte de las paredes. Hasta ahí estamos claros. En las excavaciones de pozos, en las excavaciones de minas, galerías subterráneas, zanjas, siendo necesaria para evitar cualquier tipo de desplome, que siempre he considerado, por más acreditación que sea, tampoco son 100% seguras. Hemos tenido minas en Chile, en Perú, en mismo Colombia, Ecuador, minas que con un sistema de intibación, a pesar de que han estado acreditados, se han desplomado realmente, que en algunos casos han sido fatales y en otras cosas han habido heridos, digamos, incluso hasta pérdida de miembros posteriores, superiores, brazos, manos, etcétera. Una persona que pierde un miembro, ¿creen que puede trabajar en trabajo de alto riesgo por más acreditado que esté? No, no se puede. Por eso que siempre he visto que por más que sean estables, particularmente siempre he pensado en la inestabilidad de estos equipos que pueden fallar en algún momento. Porque son temas mecánicos realmente. Definimos como un sistema de intibación, también como el conjunto de componentes prefabricados. Y siempre he pensado que todo lo prefabricado o adaptado no es seguro. Es mi punto de vista personal, chicos. No es que sea así, es particular. Destinados a sostener las paredes verticales de las zanjas. La composición del terreno, o sea, los terrenos cuyo origen es material procedente de excavaciones anteriores rellenos, presentan un especial riesgo de plomo. Es por eso que usamos un sistema de intibación. Y por más mínimo que sea tu trabajo en zanja, corto, largo, tenemos que colocar, digamos, paredes de protección para nosotros. Fuera de la limitación de la zona de trabajo que tiene que haber, que lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Qué otros problemas podemos encontrar en las sobrecargas, no? Tenemos sobrecargas estáticas por edificaciones próximas cuya profundidad y distancias a la excavación influirá la transmisión de cargas. Tenemos, por ejemplo, en Bayer, en el fondo agrario que hay en Ica, se hizo una interconexión de tuberías de 200, a ver, ¿cuánto era? 1, 2, 3, de 10 kilómetros. Desde un fondo a otro fondo. Había trabajo de 8 a 10 horas de la retro. Teníamos excavaciones manuales de los trabajadores, que ahí sí medimos mucho el tema de la estatura y el peso de la persona, incluyendo el tema del largo del brazo, porque estabas haciendo excavación con pala y pico. O sea, se diseñó un buen puesto de trabajo para hacer un trabajo de esa interconexión, ¿no? Pero aún así tenemos siempre una sobrecarga estática de los trabajos que se vienen haciendo por las cantidades de horas que se manejan. Sobrecargas dinámicas por solicitaciones de viales de tráfico, ¿no? Que a veces por más, digamos, señalización que nosotros podamos tener, están los peatones, está, digamos, la circulación de carros, que a veces es mejor cerrar toda la calle, ¿no? Y desviar los carros para poder hacer un trabajo de la mejor manera. Porque esas vibraciones que podamos tener en el camino hace que posiblemente tengamos un desplome de la pared, de la zanja que hemos realizado. El terreno siempre tiende a restablecer su posición natural, por lo que debemos tener en cuenta la consistencia de las presiones laterales, estrato, humedad, densidad y permeabilidad de vibraciones, etc. La Costa Verde. Ejemplo, una Costa Verde que en los años 40, 50, y a pesar de que hay una norma de que no se puede construir a más de 5 o 10 kilómetros de la zona del mar, la gente ha construido Larcomar, construcciones muy bonitas, y la gente no sabe que esa humedad que el mar va jalando, el ácido del mar va corroyendo, digamos, la tierra, y va a llegar un momento que eso se va a desplomar. Huaicos, a pesar de que no es una zanja, siempre he considerado que es un tema que va así como si fuera una bandeja,
pero que obviamente corre por toda una ribera, y la gente que construye esas casas cerca de las riberas del río, a pesar de que la gente sabe que el caudal cada año viene con más fuerza y con tantos fenómenos que tenemos últimamente, esas casas van a caerse en cualquier momento. Y ya se han caído varias casas. Es importante dónde tú vas a hacer un trabajo de interconexión de tuberías para hacer un trabajo en zanja, previo estudio. En los trabajos en zanja es importante, siempre vamos a tener el riesgo del desplome, que está generado por la limitación de la anchura, puesto que una pequeña cantidad de material desprendido puede rellenar toda la sección y el sepultamiento de los trabajos según el video que acabamos de ver. Acá tenemos, por ejemplo, un video, y si bien existe un sistema de intibación, solamente vemos acá un fierrito, pero el resto del camino no tiene nada. Y en el otro lado había un desplome, que gracias a Dios no ha habido un accidente fatal, porque las dimensiones son pequeñas. Pues imaginemos que esto sea mayor y una zanja más pequeña. Entierras al trabajador. Entonces, ya hemos indicado, las zanjas y pozos se ejecutan con finalidades de diversas índoles como cimentaciones, galerías, puentes, tendido de tuberías, canalizaciones, acometidas a vivienda de agua, gas, electricidad y saneamiento, ahora que está de moda el gas, pozos para intervención de reparación de inca y llegadas de tuberías, y a veces nos hemos encontrado, y esa última parte, en este último párrafo, estábamos en una obra en Chincha y tuvimos que paralizar toda la obra, porque nos encontramos con restos arqueológicos, cráneos, que al momento pensábamos que era pues una fosa humana, ¿no? No sé si en Colombia, en otros países ha encontrado así en excavaciones restos arqueológicos, ¿no? Fuacos. Y por un tema cultural y por temas legales, y esto, digamos, trae mucho tiempo, digamos, de paralización, el encontrar un resto arqueológico o varios restos arqueológicos es paralizar toda la obra. A ver, chicos, por curiosidad, ¿cuántas personas han encontrado en una excavación restos arqueológicos y han tenido que parar la obra? A ver, levanten la mano, chicos, o pongan en el chat, sí o no. ¿Se han encontrado con restos arqueológicos en la obra? A ver, chicos, en el chat. Ajá, Jaime Jesús, en Matarani, sí. A ver, no, no, no. A ver, vamos a abrir el chat, que lo que quiero escuchar me llama la curiosidad. A ver, levante la mano el que está en Matarani, o micrófono abierto. Comentario cortito nomás. ¿Qué hicieron cuando encontraron restos arqueológicos? A ver, un comentario o dos. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien? ¿Quién se anima a hacer un comentario, chicos? Geral, a ver, Geral, comentario. Micrófono abierto, Geral. Geral, ya, creo que nos animan, chicos. Muy bien, vamos avanzando, si no se nos va el tiempo. Muy bien, entonces a veces nos encontramos con estas cosas en el camino, ¿no? Entonces, y desgraciadamente, las proyecciones que tenemos para avanzar con una obra se tienen que paralizar justamente por un tema arqueológico. Bueno, yo no creía mucho esto hace 10 años, ¿no? Hasta que me pasó, ¿no? En Chincha me pasó. Y yo dije, pero tenemos que continuar, ¿no? Patrimonio cultural, tenemos que cerrar todo. Y vienen los arqueólogos, delimitan. Si nosotros habíamos delimitado la zona de trabajo, ellos delimitaban toda la obra, ¿no? Para mí era algo nuevo, ¿no? Parecía gracioso, pero de verdad me quedé sorprendido y cuando comencé a investigar, efectivamente tienes que paralizar todo. Listo. Después tenemos para el tema de proyectos y dimensionamiento de pozos y zanjas.
es necesario tener una cuenta de serie de datos básicos tales como las dimensiones, que es clarísimo, la situación del lugar, un estudio geotécnico, el tema de la sedimentación del suelo, cómo se encuentra, donde tenemos que medir ángulo de rozamiento, granulometría, consistencia, humedad, permeabilidad, un poco de estudio de estratigráficos y ver las fallas o cosas que vamos a ver, Roger Mayo Sonco, Maxi. Entonces, y factores climatológicos, que es importante, incluso en la sierra, cuando hemos estado haciendo trabajos de tuberías, las granizadas, que obviamente tú no puedes trabajar en una granizada porque obviamente es peligroso, ¿no? Y las vibraciones que hemos conversado justamente por lo que hemos encontrado en el megapuerto de Chancay, ¿no? Otros estudios geológicos previos es, digamos, el tema de la naturaleza de los materiales, el tema de las arcillas, a veces nos hemos encontrado en una excavación temas arcillosos, ¿no? Niveles freáticos muy superficiales, rocas alteradas, zonas inundables, o sea, donde pasa un río. ¿Se acuerdan lo que pasó hace poco en Campoy, ¿no? Que una cisterna reventó y parecía que iba a ser un huaico, pero era solamente un tema de una cisterna de muchos metros cúbicos, ¿no? Heladas, la naturaleza de los materiales a excavar, condiciones hidrológicas y de drenaje. Entonces tenemos que tener una información previa, ¿no? De cómo ha sido un mapa geológico existente, un tema de historia, de qué es lo que hubo, qué es lo que hubo antes de hacer un trabajo de excavación, qué es lo que fue esta zona de acá antes. Trabajo de campo para determinar naturalezas y ver el terreno, un informe geotécnico y las recomendaciones para realizar una excavación donde se va a construir algo. Las excavaciones en terrenos cohesivos y 1,30 metros en terrenos cohesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan una peligrosidad suficiente como para realizar un análisis minucioso de todos los aspectos influyentes, así como el entorno de las propias zanjas, que se tienen que analizar de cualquier factor o agente que afecte la estabilidad de la misma. A mí me preocuparía mucho cuando estoy haciendo una excavación de zanja y estoy dentro de ella, cuando los cambios climatológicos son variables, lluvia permanente, granizadas, paredes inestables. Particularmente yo no creo mucho en los sistemas de intivación. Es por ello que los bordes, las zanjas y talúes no pueden pisarse sin tener la certeza de su estabilidad. Tengo que saber en qué terreno estoy pisando. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un viaje a cualquier parte del mundo, quiero saber, pues, Cartagena, por ejemplo, que es una ciudad muy hermosa en Colombia. O sea, antes de viajar tengo que saber si el clima es cálido, si está lloviendo. Pues yo quiero estar en Cartagena, pues, por las playas, obviamente tiene que haber sol, ¿no? No voy a irme, pues, en época de invierno. O si quiero viajar a la ciudad de Cusco o Huancayo, no voy a viajar, pues, en época de verano, acá en Lima, que es enero, febrero y marzo, porque allá está lloviendo. Tengo que viajar, pues, en la época heladita, ¿no? En agosto, septiembre, ¿no? Que es más suave, ¿no? Tengo que saber, digamos, dónde estoy pisando para poder saber que me va a ir bien. Es lo mismo en una zanja. Para tener una estabilidad de tu área en una zanja, tengo que saber cómo está mi terreno. Por eso que en el entorno de la zanja y pozos, si es que se hace, deben merecer una atención especial sobre todos los edificios, viales, tuberías en general, porque obviamente, si yo no tengo claro lo que voy a hacer en una zanja, puedo tener un accidente que puedo morir enterrado.
Se sufre mucho cuando mueres enterrado. No es lo mismo cuando caes en una altura, ¡pac! Mueres. En una enterrado vivo debe ser complicado porque estás luchando por salir de ahí y tienes un montón de tierra que cayó encima tuyo y mueres sufriendo en ese momento. Tenemos, por ejemplo, el tema de la profundidad, ¿no? Donde el tema, vamos a poner acá para recordar, en los siguientes casos se debe considerar la intivación a cualquier profundidad, ya que suponen riesgo que pueden afectar al talud. ¿Es correcto? El rebajamiento del nivel freático mediante apertura de una represa, la entrada de agua entre las capas del suelo, la desecación de suelos no cohesivos, la no existencia de zonas de seguridad, pues tiene que haber zonas de seguridad, ¿no? Entre otros motivos, al tráfico alincado de pilotes a compactación de terrenos o voladuras a 0.60, mayores a 0.60. Según otras normas de ámbito europeo, obviamente nosotros copiamos mucho lo que dicen los europeos o americanos, las zanjas y pozos son hasta 1.25 metros, justamente lo que decía uno de los colegas. Según la figura, adjunta podrán excavarse con paredes verticales siempre que se realicen en terrenos cohesivos y no aparezcan solitudes externas provocadas por cimentaciones viales, sobrecargas, etc. Las paredes inestables que nosotros hablamos. Acá, por ejemplo, tenemos a un trabajador, ¿no? Según dicha norma del ámbito europeo, también es aceptable la ejecución de corte vertical, sin entibar, de hasta 1.75 metros, ¿no? Acá tenemos una altura. Y si existe un talud superior a 0.50 metros, en este caso es 0.60, y cuyo ángulo, o sea, como está la figura, digamos, en el momento de excavación, es de 45 grados. Acá tenemos otro proceso de excavación, 1,25 m o a 1.75 a un ángulo de 45 grados. Miren la posición de la pala. La gente que hace trabajo en zanja manual, hay que enseñarles incluso a tirar lampa, ¿no? A mí un técnico me enseñó a tirar lampa y aprendí también. Acá tenemos otra figura, ¿no? De otros tipos de trabajos, de 1.25 a 1.75. Acá hay un sistema de intibación, digamos, horizontal, a pesar que tenemos equipos, vehículos, digamos, encima de ellas. Y si nosotros hablamos de una zanja de mayor altura, obviamente hablamos de una intibación de mayor envergadura, ¿no? A menor intibación debe soportar el tráfico pesado y edificios, si es que estamos trabajando en la ribera de un edificio. Igualmente, acá tenemos otro dibujo acá, las paredes de la zanja no pueden socavarse. Ponen diferentes tipos de estructuras de intibación, ¿no? Los desplomes se eliminarán cuantos antes y la roca suelta restos de obras. Bueno, acá dicen, digamos, que si nosotros ponemos un sistema de intibación adecuado, obviamente vamos a evitar que se caigan las rocas de las paredes, ¿no? Los taludes se deben revisar periódicamente. O sea, obviamente, a medida que voy avanzando un trabajo, tengo que hacer siempre una revisión previa de los trabajos que voy a hacer posteriormente. Por ejemplo, si no cumplo yo con las normas técnicas o las condiciones técnicas que hacen posible la ejecución de taludes, tal y como se ha señalado anteriormente, se debe considerar resistencia a un peligro potencial. Entonces, tal es el punto que yo puedo hasta paralizar el trabajo. ¿Por qué? Porque puede haber un desprendimiento. Y lo que yo tengo que evitar es que haya un derrumbe, digamos, en mi zona de trabajo. Podemos señalar la necesidad de utilizar estivaciones para suelos finos, zanjas de medianas o gran profundidad, zanjas en ámbitos urbanos, si es que trabajamos en ciudad, hacer un trazado de manera correcta, que son previos a un trabajo a realizar.
Tenemos este dibujo de acá, donde tenemos un sistema de intibación bajo presión del terreno. Vemos que vamos de menos a más. Hay una presión y tenemos que poner así como cuando ponemos esos colgadores de baño tipo chupón, que a veces las paredes no son iguales y tienes que hacerlo más acá, más pequeño, más grande. Entonces va bajo presión del terreno. Y diámetro del tubo a colocar también. O sea que hay que evaluar. Si estoy haciendo una zanja de 2 metros, no voy a pues, colocar un tubo de 2 metros, ¿no? Tiene que ser justamente un poco menor. Anchura del trabajo, longitud de las planchas, presencia de servicios transversales. En cada cruce nos vamos a encontrar quizás posiblemente hasta con cables eléctricos enterrados, ¿no? ¿Y cuáles son los principales riesgos que nos vemos sometidos a ejecutar una zanja? La clásica, desplomes. Vean esta zanja prácticamente desplomada. Es subterránea. Vamos a encontrar a veces con tuberías que a veces ni siquiera un plano de trabajo existe, que a veces tenemos que trabajar a ciegas, ¿verdad? Caída de personas, si en caso no está todo delimitado, hasta los vehículos, por ejemplo, en España, las leyes son diferentes. Si un trabajo está, hay una zanja, digamos, abierta y no está delimitado y un carro cae sobre ella, la empresa tiene que asumir el gasto. En Perú y en otros países de Sudamérica, se cae un carro y nadie dijo nada. Que a pesar que está en la G050, de que se tiene que indemnizar a la persona por daños materiales y perjuicios, no se cumple la ley. Y a veces nos encontramos con derivados de empleo de maquinarias, equipos de trabajos y vehículos también. Inundaciones, ahora que estamos en época de lluvias en la sierra, y si se están haciendo trabajos en zonas de huaicos, va a existir un riesgo, digamos, de que se pueda inundar mi trabajo que dejé en la noche y al día siguiente lo encuentro inundado justamente por una quebrada activada. Sepultamientos, atrapamientos y contusiones, que es parte, digamos, de los riesgos y peligros que vamos a encontrar. Tipo de desplomes, ¿no? Que pueden resolverse por causas que incrementan las tensiones del terreno. Incremento del peso específico de la humedad. Por ejemplo, esta zanja que está acá, que ya está prácticamente derrumbada, al igual que la que está abajo, porque tenemos una maquinaria pesada que está justamente en el filo y que puede caerse, digamos, por un desplome, digamos, de las paredes de acá. Más problemas en zanjas por su sistema de intibación. Inclusive hay capacidad de sostenimiento de las intibaciones. Miren estas intibaciones irregulares que hay. Algunas están rotas, otras que no aguantan la presión. Personas que están tratando de solucionar el problema, pero es un peligro estar dentro de ella. Y hay riesgos debidos justamente a la ausencia de barandillas. Imaginemos que estamos haciendo colocación de tuberías en una zona urbana. Tiene que haber pases, cruces, con barandillas y con señalizaciones de por medio que a veces no los colocan. Accesos inadecuados, ausencia de topes de cualquier material resistente que impida la caída de vehículos al interior de la zanja. A veces cuando no tenemos una señalización nocturna, están haciendo la zanja casi cerca a la cochera donde está tu carro. Y dijiste, voy a entrar y salir. Lo pones justo al borde de tu zanja, que no está señalizada. Esa presión que hay puede hacer que se caiga el carro. Ejemplo, Cañete. Un señor dejó su carro estacionado, cuya excavación de zanja estaba a 3 metros de su ruta. Se fue a almorzar y cuando encontró su carro hundido, sabe que llevó una quebrada, encima pasó un río, un huaico, y se lo llevó. Eso fue con el niño, con el Yaku, el fenómeno del Yaku, el ciclón del Yaku.
Tal vez tenemos manejos inadecuados, ¿no? Malos manejos, digamos. Acuérdense que a trabajar con una retro es trabajar, digamos, con puntos ciegos donde tiene que haber vigías, aplastamientos, atrapamientos, caída a distintos niveles, todo lo que nosotros ya sabemos. Riesgos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lluvias, inundaciones, ahora que hay en la sierra, rotura de conducciones cuando a veces estamos trabajando y de casualidad picamos un tubo de agua que se cruzó en el camino por falta de planos. Sepultamiento originado por la mala manipulación y movimiento de cargas, etcétera, ¿no? Temas ergonómicos, que la gente que trabaja mm, en posturas casi de 8 horas con la misma postura, ¿no? Obviamente permanecen en posturas forzadas. Levantar o desplazar cargas pesadas también. Miren ese señor que está trabajando con esa máquina para romper concreto. ¿Está bien la posición que está trabajando? Creo que no. Desplomes. En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos, deberán tomarse las precauciones adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caída de personas, tierras, materiales, sujetos. Siempre pasan cosas realmente, que a veces pasan por desapercibido, pero puede a veces llegar a ser grave también. También existen traumatismos, lesiones, incluso muertes, lo que conduce a establecer de forma inmediata y obligatoria que la zanja debe tener garantizada la estabilidad de las paredes. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en zanja, debo estar seguro de que las paredes estén bien colocadas. En previsión de desplomes, tenemos que se protegerá el frente de excavación y las inclinaciones protegerán toda la superficie excavada, recomendándose que sobresalgan al menos 15 centímetros la coronación de zanja. Acá, por ejemplo, tenemos vamos a ver, ajá, algunas recomendaciones cuando se conoce perfectamente su trazado y su profundidad. Sabemos que es hasta 0,50 metros. Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillos y señalizada con cinta, se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 metros. Y cuando no se conoce el trazado, ¿cómo se hace? El avance de los trabajos de excavación será realizado de manera controlada por parte del responsable. Acá ¿qué significa esto? Que tiene que haber una supervisión adecuada de la maquinaria utilizada para no poner en riesgo la ruptura de canalizaciones enterradas. A veces no les ha pasado, aguanta, 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 que hay algo. Estamos haciendo una supervisión efectiva. Retrocede, retrocede. Toma foto, evidencia. Tubería de agua. Vamos a parar acá el trabajo. Avisa a tu supervisor, al jefe de obras, tenemos una tubería, no podemos avanzar. Pero, si hacemos un trabajo detalloso, obviamente el riesgo está ahí, que no se rompa la tubería, se hace de manera manual para poder retirar o avanzar con el trabajo. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de cosas cuando hacemos excavaciones. En algunos casos utilizamos andamios, ¿no? Andamios para hacer el tipo de trabajo que sirven como paredes, ¿no? Esto ya no es tanto trabajo en zanja, ¿no? Estamos hablando ya de unas rampas bastante anchas, ¿no? Donde obviamente el trabajo es de otra envergadura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en esta foto, se deberá establecer señalización oportuna durante la excavación de zanja. Esto es importante también. A veces estás haciendo en la carretera un trabajo
de construcción de tuberías, no sé qué están haciendo, a veces hacen y deshacen en la Panamericana Sur, a cada rato hacen hueco. La pista está buena, pero hacen hueco. Y la falta de señalización, por ejemplo, nocturna, es justamente que no se ve que están haciendo un trabajo en zanja y a veces pasa que con las justas uno está esquivando el hueco. Entonces tiene que estar señalizado cada 10 metros, incluso si son curvas, tiene que haber señalización que se está haciendo trabajo en zanja. Ahorita vamos a ver qué tipo de señalización es. Los itinerarios de evacuación de operarios deberán estar expeditos en todo momento. Vemos acá la figura 2 bien señalizado. Falta un poco bien delimitada la zona de trabajo, pero ahora tenemos señalizaciones. Al igual que la primera figura, segunda y tercera figura. La falta de espacio también impide una postura confortable. Aumento de fatiga muscular, dolores de cuellos, sobrecarga en la zona cervical, postura de rodillas incumplidas conducen a una sobrecarga de extremidades inferiores también malas. Si manipulamos peso superior a 3 kilogramos, deberán evaluarse los riesgos. Cuando hemos hecho trabajo en zanja, ¿hemos evaluado todas esas medidas preventivas? Creo que no. O a pesar, en las charlas de 5 minutos se les ha comunicado que debemos hacer pausas activas, creo que no. Interferencias. Las interferencias peatonales a veces interfieren en los trabajos, que tenemos que estar con cuidado, porque por más delimitación que nosotros le pongamos a señalización, los peatones son una interferencia. A pesar que nosotros colocamos que no puedes pasar por esta acera, los carros pasan, sacan el sentido de seguridad y pasan. Es por eso que tiene que haber siempre personas en cada cruce donde tú estás haciendo tu trabajo. Y esa persona tiene que indicar que no pueden pasar. Sistema de activación. Es fundamental, claro que sí. Elegir acertadamente el sistema de activación que vamos a utilizar en una zanja. La madera, que se usaba antes como sistema de intibación, por eso le tenía muchas dudas, ya fue sustituido por sistema de intibación de acero y de aluminio, que obviamente presenta un dominador más ventajoso. En general, todas las intibaciones son de estructuras metálicas y son reutilizadas varias veces, ya sea de manera horizontal o vertical. La zanja de un pozo, digamos, este es un cuestionario, digamos, de evaluación, donde vemos la anchura, tanto superior, interior, el tipo de cimentación, qué tipo de zanja es, profundidad, anchura, el tráfico de cargas, estudio de suelos, y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir colocando los valores de acuerdo al diseño que tengo para hacer mi trabajo en tubería en zanja. Por tanto, para la elección adecuada del sistema de intibación consideramos la presión del terreno. Definitivamente siempre la presión del terreno y el trazado. Es importante para poder poner un sistema de intibación. Después tenemos acá el tipo de traslado de intibación evitando forados de mayor magnitud. Las intibaciones de cualquier tipo y sus componentes no deben caerse, ni virar, ni desplazarse obedeciendo a fuerzas imprevistas. Se tienen que mantener firmes. Los desplazamientos del terreno y las paredes de la zanja se deben evitar por lo que se suponen descompresiones peligrosas. Ahora, ¿qué pasa cuando se cae un sistema de intibación? Es porque las paredes están mal, hay temas de humedad permanente. Nunca se hizo un estudio, digamos, de suelos para poner un sistema de intibación. Por eso que vienen los desplomes posteriormente. Y peor todavía si no pones nada, ¿no? Tenemos intibaciones rápidas, ¿no? De profundidad hasta de 1,60, cuya longitud de plancha es de 1 metro según lo que está la figura acá. Obviamente los temas de PPs que nosotros ya conocemos. Tenemos una intibación ligera de aluminio,
que se hace hasta profundidad de 2.4 metros, con longitud de plancha entre 1.50 a 3 metros, un tema de cajón, como otra figura, tipo pozo, de aluminio, cuya profundidad es hasta 2.40, longitud de plancha de 1.50 a 3 metros y la anchura máxima es de 3 metros. Una de ligera de acero, que es hasta 3 metros, así como figura en la figura, pero como está en la figura, perdón, disculpen. La longitud de plancha es de 2 a 3.5 metros. Cajones de blindaje, que es hasta 4 metros, así son un cajón de blindaje, que la longitud de plancha es de 2 a 6 metros. Y así vamos a tener varias, varios tipos de sistema de intibación. ¿Y qué conclusiones vamos a tener? ¿Qué conclusiones vamos a tener, digamos, a todo este trabajo, a todo este sistema de excavación? Para todo proyecto, obviamente, es tener, digamos, una cultura preventiva de cumplir con los procedimientos de trabajo, que una vez teniendo, antes de cualquier tipo de proyecto, tener definido qué tipo de suelo tengo ahí para hacer una excavación y colocar los sistemas de intibación y obviamente mis CPPs adecuados para poder trabajar en zanja de acuerdo al diseño del puesto de trabajo. Puedo, digamos, realizar un buen trabajo de excavación teniendo todas las condiciones para poder trabajar. Debemos disponer de la información de las compañías que nos permita localizar las conducciones y canalizaciones de agua, luz, electricidad. Importante estos temas porque a veces nos encontramos que en cada proyecto nunca nos encontramos con un plano. Uy, ¿hace cuánto tiempo? Ustedes excaven nomás, muchachos. Informalidad. Una empresa y una organización que te da, mire, ingeniero, acá tenemos los planos, lo que hay debajo de la tierra. Por favor, usted puede hacer su canalización de acuerdo al plano. Qué bonito cuando te entregan toda la información. Por eso que es fundamental tener en cuenta las cargas dinámicas, estáticas y el nivel freático que existe en el tipo de suelo que hay. Debemos verificar diariamente las excavaciones de taludes e intibaciones, especialmente si hay interrupciones prolongadas o situaciones de clima. Y siempre tener en cuenta el tema geológico y geotécnico, que no es una ciencia exacta, pero es importante tener el estudio de seguimiento de suelo para cualquier tipo de excavación. Y considerar, digamos, también la maquinaria pesada como las retros, que obviamente tienen que estar en óptimas condiciones para poder hacer las excavaciones de manera mecánica, con las personas indispensables para hacer los trabajos tanto para adelante como para atrás. Este, por ejemplo, es un procedimiento, obviamente es un trabajo que hicimos en zanja profunda a 2 metros de tuberías. Este proyecto de ICA, que fue por White Reservoir Interconnection for External Pumping, y digamos, este procedimiento lo hice yo personalmente porque estuve a cargo de esta obra de interconexión en un fondo agrario, ¿no? Hecho por la empresa J.M. Agro. Hablamos de los objetivos, que justamente el objetivo del trabajo era definir y establecer las directrices de seguridad que orienta al personal encargado de los trabajos de excavación manual y zanjas de las obras a ejecutar. El alcance de este procedimiento es parte de excavación manual y zanjas en obras civiles. Hablamos de alguna documentación de referencia, la norma G050, la 015-2005, la 29-783, un plan de seguridad y medio ambiente del 2019, un RIS, etc. Esta es la foto, digamos, de los trazos que se hicieron, ¿no? Del proyecto de la zona profunda.
casi más de 2 kilómetros más o menos. El supervisor realizó la planificación previa del trabajo, evaluando las características de sus cimentaciones, características del suelo, considerar el peso de las crestas, porque teníamos por ahí esos montículos que parecían crestas, que teníamos que retirar con la retro, el ángulo de inclinación y retiro del talud de 45 grados. Tipo de señalizaciones que se tuvieron que tocar, porque agarramos parte de la carretera interna que había en Río Seco, porque es una parte de la provincia de Ica, hombres trabajando, excavaciones profundas, atención zanja abierta, y obviamente todo delimitado, y obviamente si habían dos carriles teníamos que colocar a un carril y la desviación, digamos, a unos 50 metros en ambos sentidos. Contábamos con dos vigías que se encargaban tanto para ida y vuelta. Por ejemplo, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. Ajá, muy bien, lo podemos ver. El talud es una escala de 1 a 1. La zanja que íbamos a hacer era más o menos de 4,25, ¿no? A una distancia de 1,5 por 1,5, a un ángulo de 45 grados. Todos estos eran los montículos de arena que íbamos dejando, y en todos estos habíamos sistema de intibación de manera vertical, y el suelo, gracias a Dios, se lo seco. Pero nos encontramos en el camino, ya casi casi llegando al segundo kilómetro, con un tema de electricidad. Un cable eléctrico que pasaba, era más o menos de 2 pulgadas, más o menos el cable, y tuvimos que hacer una redirección no teníamos un plano adecuado. Uy, se me fue. Asimismo, en el paso 2, la retroexcavadora, antes del inicio de zanja profunda, hará el retiro de las crestas que había en diferentes puntos de la tierra. Tierra muerta, parecía un desierto, ¿no? Acá veíamos a la retro justamente allá haciendo el tema de aplanado, porque ya se había tapado la zanja, porque ya habíamos colocado las tuberías. Y esta parte inicial, donde más o menos había una distancia de 4 metros, justo donde está pasando la raya vertical era el camino donde se iba a hacer la zanja. Habían crestas de hasta 4 metros que teníamos que eliminarlas. Esta era la zanja que se hizo. Ya una vez inicio de excavaciones, una vez que bajamos la cresta, se aplicó el tema de excavaciones. Esta era parte de la ruta que comenzábamos a caminar hacia un lado. Parte de la excavación profunda, que iba a ser mayor a 3 metros, era colocar unas tuberías para interconexión, digamos, de un fondo a otro de tema de regadío de agua, ¿no? Este era el mapa, que ya después de que nosotros instalamos parte de la tubería, ya hicimos un plano de trabajo para posteriores trabajos de mantenimiento, ¿no? Obviamente nosotros dejamos todo bien en orden ahí. Hoy a veces finalizó el trabajo en zanja, se procedía a tender el tubo y luego ser tapado por la retro, a retirar las señalizaciones existentes y obviamente el tapado de la zanja. El responsable, obviamente, el supervisor Soma, ¿no? Que iba a hacer toda la validación de los trabajos, el residente de obra, y las consideraciones, y había un plan de contingencia que obviamente todos contaban con un tema de STR, contaban, digamos, con el tema de primeros de auxilio, porque teníamos brigadistas, caminas de emergencias, y todo eso, obviamente, en campamento, porque se hizo un campamento, era el trabajo el plan de contingencia en caso que pasara algún tipo de accidente, ¿no? Algunas consideraciones que tenemos en el trabajo en zanja es justamente que el ancho de la zanja se encuentra siempre a 0,70 y a 1,2 metros. Y por lo menos se tenían que colocar pasarelas sólidas, ¿no? De al menos del 0,90 para el cruce que había, porque era un camino bien largo. De verdad que el caminar por esas zonas, eh, las gotas donde tú trabajabas o ibas a tu punto de campamento,
era arduo porque el calor era 35 grados. Teníamos que poner puntos de agua cada 10 metros teníamos puntos de agua. Y baños portátiles cada 50 metros, porque de verdad que trabajábamos mucha gente ahí. Trabajo que se hizo en 3 meses, ¿no? Entonces, una experiencia ardua, motivadora también a la vez, ¿no? Porque obviamente es cuando uno cumple las condiciones adecuadas de trabajo, te sientes tranquilo, incluso puedes hasta dejar, digamos, de supervisar sabiendo el tipo de equipo que tienes en ese momento. Obviamente la supervisión efectiva siempre tiene que estar al 100%, pero cuando no tenemos las condiciones adecuadas, donde no tienen paredes y trabajas así a la guerra, tenemos el problema que al inicio de esta conferencia, de esta clase, encontramos que el trabajador murió. No encontré un caso real como el tema del chico que se cayó del andamio, pero obviamente esos accidentes fatales pasan. Y siempre un trabajo previo, tiene que haber un estudio previo del lugar donde voy a trabajar en excavación. Y más cuando es profundo. Si trabajo en áreas confinadas, en lugares donde con la justa puedo pasar para hacer un trabajo de soldadura, tiene que haber un procedimiento de trabajo y un plan de contingencia en caso me quede atascado o caiga, digamos, en un lugar oscuro, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, chicos, por el día de hoy, agradezco mucho el tiempo que ustedes se dan para poder escucharme, ¿no? Espero que la clase haya sido interesante para todos ustedes. Hay muchas cosas por sensibilizar, no solamente en trabajo de altura, en excavaciones, en trabajos confinados, en trabajo en caliente, en cargas. Va a depender mucho de los procedimientos que nosotros revisemos antes de. Y cualquier observación que nosotros veamos en un procedimiento que quizás no nos parezca, podemos conversar. Somos profesionales. Acá no tiene que ver mucho el ingeniero y el técnico. Acá los dos se juntan porque finalmente es el técnico el que va a hacer el trabajo. El ingeniero también se equivoca. Somos seres humanos, no se olvide. Así que debemos tener consciente de que ambas partes tenemos que tener la seguridad de que se va a hacer un trabajo de acuerdo al procedimiento aprobado y validado por todos nosotros. Si encontramos un error o falla de procedimiento, es mejor decirlo antes de comenzar, no quedarse callado. Es mi recomendación. Se han visto muchas cosas, bueno, en este caso, en excavaciones no he tenido tampoco en altura accidentes graves, fatales, gracias a Dios, pero no esperemos encontrar algo irregular y quedarnos callados para que pasen las cosas. Vuelvo a darle las gracias a Coesi, a todas las personas que están siempre partícipes y permanentemente escuchándome, quizás ya estoy aburriéndolos en algunos casos, a Jesús Flores, quizás que lo estoy aburriendo porque lo veo en todas las clases, muy agradecido a Jesús también por estar con nosotros, y a gente, colegas de Colombia, a gente de Ecuador, Nicaragua, que de verdad me enorgullece aportar ese granito de arena que quizás no es contundente, pero por lo menos darle esa sensibilización para cualquier tipo de trabajo de alto riesgo. Muchas gracias a todos ustedes, colegas, amigos y participantes. Gracias, Coesi. Coesi, hola. Gracias, Kelly. Gracias, Julie. Roberto, muchas gracias. Coesi, adelante. Coesi, Vamos a hola. realizar las preguntas, por favor, levanten la mano. Hola, Coesi. Listo, muchas gracias. No, acá está presente, Coesi. Muchas gracias.
Gracias, Karina. Agradecido. De Moyendo, muchas gracias, Jaime. Por favor, tal vez puedan hacer sus consultas también a través del chat. Adelante, chicos. No, gracias, José. Siempre es bueno saber, digamos, no solamente es el ingeniero que sabe las cosas, ¿no? Yo he aprendido bastante mucho de los técnicos, operarios, se aprende mucho de las vivencias de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es importante saber escuchar a ambos lados. A veces hay gente que, por ser ingenieros, no escuchan al operario o al técnico. Cuando ellos son prácticamente la parte operativa, debemos escucharlos también a ellos. Por eso que yo cuando te hablo de tema de seguridad, integro a todos y todos los aportes que les he dicho en esta charla, es justamente, si nosotros vemos procedimientos que están mal, es para que nosotros, si hay que discrepar algo, profesionalmente hablando, lo discrepamos y lo conversamos. El ingeniero no se puede cerrar, digamos, a un comentario de un técnico. Yo particularmente cuando estoy en obra, me siento con los muchachos, oigan, tenemos esto de acá, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos? ¿Hay algo que nos falte? A ver, chicos, este es el momento, ¿no? Porque obviamente uno también como ser humano no se da cuenta, también. Se puede equivocar. Creo Claro, que cuando nadie quiere participar, nadie levanta la tienes mano. acá a Ginette Flores Sanda que dice, ingeniero, disculpe, una excavación de 1.80 de profundidad, ¿cómo es considerado? Claro, es considerado una zanja. Estamos hablando de 1.80. Pero no solamente es medir la profundidad de la zanja, sino también el ancho de la zanja. Exactamente, los planes de contingencia, en todo procedimiento de trabajo, Jesús, tiene que estar, digamos, tanto para trabajo de altura, para excavaciones, para trabajo en caliente, tiene que estar dentro del plan que les he mostrado, el último de JI Miagro, es un procedimiento de trabajo, pero abajo va el plan de contingencia y el plan de emergencia. Se tiene que colocar siempre un plan de emergencia porque obviamente nadie está libre de que nos pase nada, Jesús. Hay que tenerlo siempre eso en cuenta. Se aprende, a ver, se aprende de aportes del personal de piso y nosotros como todavía somos corredores. Claro que se aprende mucho, Eduardo. Yo particularmente, antes de iniciar cualquier tipo de charla, tienes que juntar a tu gente en tu charla de 5 minutos. Ahí juntas a todo tu equipo de trabajo. Y mensualmente tenemos capacitaciones, obviamente, cuando el trabajo es amplio. Entonces, acá, todos los aportes que vengan de uno u otro personal, que es tu equipo de trabajo, son válidos, digamos, para poder reestructurar o renovar parte del proceso que puede estar equivocado. Por eso que siempre nos juntamos antes de. Ingeniero técnico civil de Chile. Qué gusto, Eddie, de Chile. Qué gusto. Hace tiempo que no voy por allá, pero muy bonita ciudad. Eso es lo bonito, creo que de estas sesiones virtuales, porque nos ayuda a interactuar con muchas personas de diferentes países y se siente bien tenerlos en esta sala, ¿no? Sí que contentos también. No, sí, muy agradecido también a ustedes, Nico ese. De verdad que me da mucho gusto porque finalmente veo de que, por ejemplo, el tema de las entonaciones de tierra húmeda, obviamente mi tierra es un poquito inestable, ¿no? Entonces en la tierra se manejan ya tipo de paredes, ya no se usan los fierros, paredes de concreto, o sea, como si fuera una pared de tu casa. Entonces, es un sistema de intibación, digamos, de metal, obviamente, porque obviamente si mi tierra es inestable, eso va a permitir que no se caiga, pues se desmorone pues, todo el trabajo que vengo haciendo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en la Costa Verde ponen unas mallitas que no sirven para nada, ¿no? Vamos a suponer que fuera pues un zanjón, un super zanjón la Costa Verde. Las piedras se están derrubando justamente por el tema del mar. Esas mallitas que ponen no sirven, tienes que poner un tipo de paredes metálicas en forma, en forma de andenes, ¿ah? Así como los incas, en forma de andenes, y recién colocar esa malla. Y vas a ver que eso no se va a caer nunca.
Claro que sí, porque si, no, Carlitos, acá por ejemplo, si tenemos un tema de excavación y encontramos restos arqueológicos como lo toqué, definitivamente se va a parar la obra, porque ya entra el INC, entra un montón de cosas. Tú ahora a veces que tenías pensado terminarla justo, te faltaba un mes para terminar y te encontraste con resto arqueológico, te vas a encontrar de que finalmente va a demorar 6 meses para que te diga, bueno, ya hemos terminado de hacer todo esto, ya hemos retirado todo esto, vamos a seguir avanzando, pues si encontramos más restos, vamos a seguir parando. Es un tema, es un tema, muchachos. Carlitos, ahí es un tema. Yo al final tuve que salirme de esa hora porque hasta ahorita creo que la están reactivando. Van 2 años. Con eso te digo todo. ¿Qué más tenemos? 1.60 Osquita, de acuerdo a la norma. 1.80, perdón. Ah, bueno, acá estamos hablando de los geólogos, Franti. Los ingenieros geológicos son los encargados de hacer los estudios de suelos, ingeniero civil también, entonces para poder tener un trabajo seguro, correcto. Ajá, aviones sería lo adecuado. Eso es más que todo, es la solución que se ha dado para, en este caso, que dijo Eddie. Eddie, en el tema de los aviones y colchones, es justamente la solución definitiva para que no se desborden los ríos. Acordémonos del río, el río Pisco, si no me equivoco, nunca se desborda, tiene sus aviones y colchones muy bien así, así son los. Listo, chicos. Muy agradecido por las preguntas y por interactuar, digamos, lo que sea de manera virtual. Y gracias a todos ustedes por su apoyo a Coesi, también agradecerles. Esta segunda clase siempre ha sido, todas las clases en realidad son muy productivas para todos nosotros. Muy agradecido. Muchas gracias. Adelante, Coesi. Gracias, ingeniero. Nosotros también agradecidos, como todas las sesiones, por su participación que usted tiene, siempre la acogida, como siempre lo recalcamos. Nosotros semana a semana, pues muy contentos, ¿no? De contar con un ingeniero que pueda tener tanta llegada. Por nosotros felices, como lo comenté hace un momento, felices con los participantes que tenemos de diferentes partes tanto de aquí de Perú, internacionalmente, que nos vienen acompañando, nos vienen solicitando y créanme que sin ustedes estos cursos no serían posibles. Entonces, nosotros agradecidos también con los participantes por el compromiso y la participación. Vamos ya a proceder a culminar, por favor, para recordarles Falta el agüita virtual falta. la agüita virtual. Vamos a Vamos a dar las últimas indicaciones para el tema de la evaluación, que el día de hoy está pendiente. Por favor, como siempre les digo, por favor, revisen bien al registrar su información, porque a veces por el tema del DNI, a veces nos hace difícil encontrar nuestro resultado, ¿no? Por eso es muy importante que puedan eh, revisar cuando están dando la evaluación, toma de sus datos. El día de hoy es nuestra evaluación, se va a habilitar a las 9 de la noche. Va a tener una duración de 24 horas. Por favor, procuren de realizar la evaluación. Y nuestra próxima clase, nuestra clase número 3, ya es el día 4 de marzo. Así que, por favor, estar pendientes. La evaluación, por favor, es muy importante que puedan revisar. Ya. Vamos a realizarnos la fotografía respectiva. Por favor, les solicito que puedan prender su cámara. A ver, chicos, prendan su cámara. Ahí quiero conocerlo a Eddie de Chile, me dice, ¿no? Eddie de Chile. A Jesús Flores, ¿por dónde está que no lo veo? No lo veo, Jesucito. Gracias, gracias Jorge, gracias Oscar, gracias Javier, Gisela, gracias Mari, gracias Gerald, gracias Javier, gracias a todos. Estamos contentos de estas 2 sesiones que hemos tenido. Ya estamos culminando la primera semana. Bueno, por favor, en interno me apoyan con las fotografías. Del mismo modo, agradezco en interno a los colaboradores de COESI, que también sin ellos no sería posible estas sesiones. Por favor, la fotografía, la voz de tres, 1, 2 y 3. Gracias, gracias, buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima sesión que ya saben, es el día 4. Gracias, buenas Lunes, noches. lunes 4 nos vemos, muchachos. Un abrazo.
Chau.